Bienvenidos a su programa Hablando de Oralidad. Desde este espacio, semana a semana, contamos con la participación de especialistas nacionales e internacionales con quienes conversamos sobre temas relacionados a la aplicación de la oralidad civil en la Administración de Justicia. Hablando de Oralidad es transmitido por Justicia TV, el canal del Poder Judicial. En esta oportunidad nos visita el abogado y filósofo Dr. José Alexander Camus Cubas, especialista en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica. Es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la especialidad de Gestión y Política Judicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros grados de la especialidad. Actualmente, el doctor Camus es docente de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y otras universidades privadas del país. También es miembro investigador en la Universidad Nacional de Cartagena, Colombia, y en la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la administración pública, en instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, entre otros. Bienvenido al programa, doctor Camus, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a usted, doctor, en especial, usted, doctor Ramiro Antonio Bustamante Segarra, y al equipo técnico de implementación de la oralidad, ¿no? Por ese gesto, obviamente, de poder debatir y compartir algunos conocimientos epistemológicos sobre el tema. Bien, tenemos que ir a una breve pausa y retornamos. Hoy conversaremos sobre juicios analíticos en la conducción de audiencias orales. Doctor Camus, en principio, comentarle que ya son 32 Cortes Superiores de Justicia del país que vienen aplicando la oralidad en el proceso civil. Desde su experiencia, tanto como docente como abogado, ¿cuál es su apreciación sobre la implementación y aplicación de este nuevo modelo? En resumidas palabras, diré pues que es muy saludable, ¿no? Contar con esta implementación, y me hace recordar a un pensador que se llama Charles Peirce, norteamericano, que habla del pragmatismo, que decía él, hay una práctica inteligente. De la implementación, en este caso vamos a ponerle de una forma analógica, de la implementación de la práctica se puede sacar la teoría, y de la teoría se puede otra vez repensar en la práctica. Entonces es una práctica inteligente, y eso es saludable, ¿no? En la implementación que se está dando ya tiene su larga data, obviamente desde el 2018, 2019 hacia adelante, más aún si tiene una resolución administrativa que impulsa, obviamente con el presidente del Poder Judicial, en el aspecto de la resolución administrativa 065-2024. Y me parece muy saludable, decía esto, porque esto se está manejando de un aspecto social y culturalmente hablando, en todos los aspectos, repensando no solamente un aspecto centralizado en las Cortes de Lima, sino obviamente a nivel descentralizado a través de las diferentes Cortes Superiores de Justicia. Y esto me parece no solamente saludable, sino que enriquece el tema de la tutela jurisdiccional. Nosotros tenemos un monstruo, yo siempre le digo así a mis alumnos, de 4 cabezas: el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, la debida motivación y la eficacia del proceso. ¿En qué medida esta implementación de la oralidad coadyuva? Obviamente es totalmente loable, porque el tema de la oralidad, más allá obviamente de todos estos embates, como en cualquier implementación,
coadyuva este caso al contradictorio. Y que obviamente los jueces se enriquecen con el contenido no solamente cualitativo, sino cuantitativo de la información que se produce al momento obviamente de tratarse de convencerse sobre los hechos o los enunciados que obviamente están subliminados por los abogados, y en esa medida el juez obviamente tiene que tener una sana crítica, ¿no? Ahora, si nosotros, viendo el tema del Código Procesal Civil en cuanto a los fines de la prueba del 188, tenemos tres fines, y en esos fines el más principal para mí, desde mi punto de vista, es la convicción que tiene el magistrado. Entonces, al practicarse esta contradicción, se practica la deliberación, se practica el diálogo, se practica no solamente ese papel obviamente escrituralizado. Yo entiendo, no solamente de larga data, que venimos de un tema de la oralidad a la escrituralidad con la revolución de la imprenta de Gutenberg, siglo XVI, XVII, y un pensamiento cartesiano que busca la razón en las cosas y que nos está arrastrando hasta la actualidad. Y que obviamente eso está impregnado en todos los embates jurídicos, pero lo que me parece interesante es la forma como se está llevando a cabo. Se dice que estuvo en el Código Procesal Civil del 93, ¿no? Se dice que no había nada que agregarlo, pero una cosa es hablarlo, decirlo, y otra cosa es gestionarlo. Así es, efectivamente, ¿no? En la práctica es donde se ve realmente cómo funciona una herramienta procesal. Y en ese sentido, doctor Camus, la inmediación es un principio fundamental justamente para lo que usted decía, ¿no? Que el juez tome contacto con lo que dicen las partes, con lo que dicen los abogados, y de esta manera iría formándose convicción, y también con la actuación directa de las pruebas, ¿no? Buscar, ¿no? Pruebas de calidad que permitan resolver la controversia. En este sentido, y de acuerdo a los juicios analíticos, ¿cuál sería el rol que debería desarrollar el abogado, por ejemplo, al momento de presentar su teoría del caso? Claro, es una excelente pregunta, porque la teoría del caso lo entendemos en una simple palabra como la hipótesis. O sea, es una conjetura, voy a hablar en un estilo kantiano, ya que el tema de juicios analíticos me trae a un pensador que se llama Immanuel Kant, que habla de juicios a priori y a posteriori. En este caso nosotros no queremos juicios a posteriori, queremos juicios inmediatos, a priori, donde el juez tenga el rol activo. Y son estos principios, que usted bien lo ha dicho, doctor, que es el principio de inmediación. Es ese vaso comunicante que existe entre el juez y las partes. Pues si nosotros estamos con ese mecanismo de la escrituralización, pues obviamente parece que existe un divorcio entre el juez y las partes. En cambio, en la oralidad, que en principio también nos ponemos a pensar en un proceso de conocimiento, por ejemplo, habían tres formas de ver las audiencias. Audiencias en la etapa de saneamiento, para establecer una relación jurídica válida con las excepciones, que tenemos en el 446, casi 14 excepciones del CPC. Tenemos las audiencias de conciliación y la audiencia de pruebas, pero prácticamente se ha reducido en el tiempo, y eso no es saludable, y ahora lo estamos repensando, una especie de reminiscencia platónica, ¿no? Se está repensando, y eso obviamente contribuye a un mejor acceso obviamente a la justicia, y en este sentido el tema de la teoría del caso es fundamental, no solamente porque nos pone en el punto medular, es decir, en el algoritmo, que nadie podría pues hacer un contrainterrogatorio, un interrogatorio, una objeción, o quizás ver el tema de las pruebas correlativas con los hechos o los enunciados. No podríamos tener esto si no tenemos una hipótesis. O sea, esa hipótesis, esa conjetura es fundamental, ¿no? Es fundamental. Las hipótesis, ahora, dentro de nuestras experiencias, es que la plantea el abogado. O sea, dejemos las cosas bien claras. El Poder Judicial en estos últimos años ha hecho un esfuerzo denodado,
¿no? Yo diría, inclusive titánico, porque recordemos que el presupuesto, que es un tema macro, discúlpenme ese a modo personal, en la Constitución del 79 decía 2%. Ahora es un tema que en la época de la pandemia, con el doctor Lecaro, estábamos en 1.6%. Y ahora se lucha por... Cosa que ya había un conflicto de competencia que se ganó en el Tribunal Constitucional. Ahora digo, ¿por qué tiene que ver esto? Porque el pez no nada sin agua. Tiene que haber un mejor presupuesto, el software. ¿Qué hacemos con un software? O sea, hay muchos temas que se escapa del tema. O sea, ¿de qué me sirve todo este aparato que es muy saludable, pero no hay el presupuesto, que es un tema macro? Ahora, yendo al tema de la teoría del caso, de la hipótesis, que es trascendental, sí, porque no puede haber, pues, obviamente, un alegato sin su brújula, sin el timón, que en este caso es, obviamente, la hipótesis, que obviamente es la postulación que tienen las partes. Ahora nos preguntamos, ¿estamos los abogados y la comunidad jurídica, estamos preparados para estos embates? Ese es uno de los puntos que hay que trabajar, ¿no? Porque muchos abogados lo que piensan es que un alegato de apertura, una teoría del caso, es dar lectura a lo que ha puesto en su demanda, ¿no? Y eso no es, ¿no? Es una cosa más profunda porque justamente es el eje sobre el cual va a girar, ¿no?, toda la controversia, ¿no? Entonces ahí también el rol fundamental de las universidades, ¿no?, que deben capacitar a los futuros abogados en técnicas de litigación oral y en todas estas nuevas herramientas que nos permiten tener un proceso mucho más célere, transparente y con resoluciones de calidad, ¿no? Bien, tenemos que ir a una breve pausa y retornamos. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Camus sobre los juicios analíticos en la conducción de las audiencias orales. Hablamos un poco del rol de los abogados, ¿no? Pero también los jueces tienen un rol fundamental, como es la dirección del proceso, pero también dentro del sistema corporativo que estamos implementando, que se juntan varios juzgados. Lo que se busca es también que los jueces tengan reuniones constantes para poder uniformizar criterios. ¿Qué le parece esta forma de trabajar? Me parece que obviamente esta forma o esta metodología, entendiendo de esta palabra griega meta, odos y logos, logos en estudio, odos que es el camino y meta a seguir, eso sea el estudio del camino a seguir. En ese sentido me parece de recalcar la importancia porque eso es producir una metodología en la implementación. Es decir, el hecho de que las partes conozcan obviamente de esa unificación de criterios no solamente es saludable para la seguridad jurídica con la predictibilidad de cómo se está trabajando, sino también cómo obviamente la comunidad va a tener conocimiento para poder desenvolverse en los casos, ¿no? Tengo conocimiento que obviamente ha habido una cuarta jornada de unificación, ¿no?, con las 32 cortes y en ese sentido me parece loable porque vamos otra vez al concepto del pragmatismo. Es decir, ¿por qué se reúnen 32 cortes? Porque obviamente quieren manifestar, quieren expresar su conocimiento. Hay que visibilizar ese conocimiento, esa experiencia que tienen los jueces que están al día a día, obviamente no el Poder Legislativo, sino el Poder Judicial que está directamente estrechando el vaso comunicante con el justiciable, pues obviamente eso es de total relevancia, en este caso, no solo en el extremo de la seguridad jurídica, recalco, sino en la metodología de cómo se está implementando la oralidad, ¿no? Yo creo que críticas pueden haber en todo el mundo. Decía, y eso me hace recordar el tema del 16º presidente de los Estados Unidos, ¿no?, Abraham Lincoln, que en el siglo XIX. Él tenía un adagio o una frase que decía, yo no puedo predecir el futuro,
pero yo puedo moldear el presente. En ese sentido, calza lo que se está haciendo. No vamos a saber si a futuro es excelente y todo, pero en el presente, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está moldeando, se está capacitando, se está unificando, se está estrechando lazos, todo por en pro de una mejora, de una justicia, de un servicio, obviamente, que acerque al justiciable frente, obviamente, al juez, ¿no? Claro, obviamente la oralidad no es la panacea que va a solucionar todos los problemas de la administración de justicia en el área civil, pero es una nueva forma de afrontar los procesos, ¿no? El sistema tradicional escrito no nos ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces estamos apostando por esta nueva forma, que es una forma moderna de administrar el proceso y que nos pueda dar mejores resultados. Y como usted bien decía, doctor Camus, es importante también que los jueces contemos con tecnología moderna que nos pueda facilitar, ¿no?, la labor para afrontar, ¿no?, la gran carga de expedientes judiciales que tenemos, pero eso muchas veces depende del presupuesto que nos es asignado, ¿no? Entonces, claro, es una serie de vasos comunicantes que todos se unen para lograr un fin. Bien, y desde el ámbito de las universidades, ¿no?, ¿qué deberían aportar para que estos procesos, estos juicios analíticos, ¿no?, y con la aplicación de esta herramienta de la oralidad pueda funcionar mejor y que pueda mantenerse en el tiempo? Sí, gracias por la pregunta. Claro, en realidad, al parecer, me hace recordar también esto a un filósofo, lingüista, que se llama Nicolás Tomaselo. Nicolás Tomaselo sigue vivo, ha nacido es un filósofo norteamericano, pero él tiene un libro que se llama La cooperación. ¿A qué me refiero a esto? Que el sistema no solamente es endoprocesal, sino que requerimos, obviamente, de la comunión que se pueda profesar entre no solamente el Poder Judicial y los justiciables, sino también entre las universidades, que son los gestores, obviamente, que obviamente en este caso imparten ese diálogo jurídico con los alumnos o los estudiantes. La Universidad de San Marcos, al igual que diferentes universidades, me parece muy loable que estén participando en estos concursos que hacen con el tema de la oralidad por parte del Poder Judicial. En específico, por ejemplo, la Universidad de San Marcos tiene una sala de audiencias, ¿no?, en la cual los alumnos comienzan obviamente a practicar estos diálogos, a entender que el onus probandi o la carga de la prueba no solamente es quien alega un hecho, sino que tengo que tener una técnica donde obviamente tengo que tratar de reducir situaciones intrascendentes o hechos con meras circunstancias. Y lo que yo necesito es decantar los hechos que estén debidamente probados y que tengan un fin. Porque si no tienen un fin, entonces, ¿a qué apuntamos? ¿Apuntamos a qué? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, la Universidad de San Marcos se ha encargado de hacer este tipo de conferencias, este tipo de MOOCs. El decano, doctor Víctor Toro Llanos, también se ha esforzado en todo este tema de lograr que los estudiantes puedan entender el tema de la oralidad. Y eso es saludable. No, y felicitarlos porque creo que es una muy buena iniciativa por parte de la Universidad Mayor de San Marcos. Como usted bien lo dijo, en el Poder Judicial, ¿no?, estamos llevando a cabo actualmente el segundo concurso nacional interuniversitario de oralidad civil, ¿no? Tenemos 133 equipos, hay varios de San Marcos, y esto realmente nos emociona y nos gratifica ver cómo los alumnos se esmeran por, ¿no?, aplicar la oralidad, sustentar sus medios probatorios, establecer la relevancia, la pertinencia de los mismos, y realmente se hacen unas jornadas maravillosas en estos concursos que estamos organizando. Sí. Y también es gratificante en el sentido de que existe una especie de trinquete que debe haber entre las universidades, los justiciables y las instituciones académicas, ¿no?, o educativas. Este trinquete, como diría Tomás Nagel,
va a ser producto, obviamente, de que haya una justicia participativa, ¿no? Es decir, que nos involucremos con las instituciones, que no esté tan alejado las instituciones respecto no solamente del justiciable, sino de que aquel que profesa esta digna carrera del derecho, ¿no? Sí, justamente también hemos promovido a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial una iniciativa para instaurar dentro del Poder Judicial el voluntariado, para que alumnos de las universidades de últimos años puedan venir a conocer cuál es el trabajo que hacemos internamente en el Poder Judicial, conocer las diversas etapas del proceso, las funciones que realicen cada uno, y de esta manera también ir, digamos, buscando un semillero de futuros personal jurisdiccional, administrativo y, por qué no, de jueces y fiscales en el futuro, ¿no? Entonces, creo que las universidades también tienen un papel fundamental para coadyuvar a la mejora de la administración de justicia. Finalmente, doctor Camus, ¿algún mensaje para nuestros televidentes? Yo en realidad agradecerle a usted, doctor Vocal Supremo, Ramiro Antonio Bustamante Segarra, al equipo técnico de implementación de la oralidad y más que todo agradecer, y sobre todo yo creo que hay que, como decía una frase de Jacques Derrida, hay que hacer una deconstrucción de la justicia. Él no dice de la justicia, él dice que los grandes paradigmas se ha hecho deconstruyendo. No estamos hablando de destruir, sino que hay que destejer para nuevamente tejer, ¿no? Y que aquí no es el tema de que si es la oralidad, la escrituralidad y la virtualidad. Aquí el punto de inflexión, creo, o el punto álgido es que esta situación que estuvo ya en el Código Procesal del Civil del 93, hoy por hoy, pues obviamente tiene todos los mecanismos para poder desarrollarse con las mismas técnicas que tienen el proceso penal o en el proceso laboral, bajo los mismos argumentos de la teoría general del proceso. Un juez, sea civil, penal, laboral, comercial, de familia, tiene obviamente autos, decretos y sentencias. Ahora, no lo distingue en ningún momento, hasta en el procesal penal. El punto está en que es un tema de prácticas, ¿no? Es un tema de pragmatismo. Y este pragmatismo, obviamente, en la medida que esto es saludable, porque obviamente tiene un embate con el aspecto social y cultural. Porque uno podría decir, este sistema ya se había implantado en un sistema anglosajón, ¿no? Norteamericano, ¿no? O ya los ingleses por ahí, ¿no? Dinamarca, Irlanda y todos ellos. Sí, está bien, pero estamos en el Perú. Y en el Perú es saludable que existan este tipo de práctica, de praxis, que nos acerque a la comunidad, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Camus, por su participación, y nos despedimos agradeciendo a todas las personas que nos sintonizan, e invitarlos siempre a su programa Hablando Oralidad los días martes a las 10 de la noche.